Hola a todos, mi nombre es Robert Nieves Mendoza, estudiante de la Escuela de Posgrado de Maestría de Psicopedagogía y Orientación Tutorial Educativa de la Universidad Católica C. Sapienza. Hoy les vengo a presentar el protocolo de evaluación psicopedagógica en dislexia. Comencemos. Para poder nosotros continuar con esta presentación, pues podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es realmente la dislexia y por qué es tan importante detectarla a tiempo? Explicamos que la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico que afecta principalmente la decodificación lectora, la fluidez y la ortografía, pero que no tiene relación con la inteligencia, la motivación ni la calidad educativa recibida. En otras palabras, la dislexia no es una incapacidad, sino una forma distinta de procesar el lenguaje. La importancia de los protocolos. Aquí presentamos el valor de utilizar protocolos estandarizados como Prodilex. Esta estandarización, todos los niños se evalúan bajo el mismo criterio, ¿no? La equidad, se evitan sesgo y opiniones subjetivas. La detención temprana, que es muy importante, que es crucial, esencial en el primero y segundo grado de primaria. La hoja de ruta, que no solo diagnostica, sino que realmente guía la intervención educativa. Aquí presentamos los objetivos de la evaluación, ¿no? ¿Cuál es el propósito real de cada acción de esta evaluación? Pues primero está identificar que justamente buscar señales tempranas, como son los errores persistentes en lectura, dificultades fonológicas, confusiones, comportamiento ante la tarea, que no es solo ver algo raro, sino que implica justamente reconocer patrones característicos. Segundo objetivo tenemos evaluar, que es aplicar pruebas estandarizadas y técnicas cualitativas que permiten medir la velocidad, la precisión, la comprensión, la memoria, la atención, ¿no? Evaluar es cuantificar y cualificar la dificultad. Analizar, siguiente objetivo, que es justamente interpretar los resultados obtenidos, haciéndose la pregunta, ¿qué significan esos percentiles? ¿Por qué hay discrepancias entre el coeficiente intelectual y rendimiento? El análisis transforma datos en conclusiones funcionales sobre el aprendizaje del niño. Determinar, siguiente objetivo, establecer si la dificultad cumple o no criterios diagnósticos, de estar descartando otras causas, ¿no? Que es muy esencial para no poder, digamos, entrar en estas probabilidades, sino que este objetivo determina realmente esto de decidir con fundamento si se trata de dislexia y de qué tipo. Elaborar. Construir un informe claro, comprensible, con datos, interpretación y recomendaciones. Elaborar no es solo escribir, sino es organizar técnicamente la información para que sea útil a docentes y familia. Y por último, el objetivo último es facilitar, ¿no? Dar herramientas para que la escuela y la familia puedan ayudar al niño, ¿no? Facilitar es hacer justamente accesible el aprendizaje para las adaptaciones, orientaciones, recursos y acompañamiento emocional. Ahora bien, en la siguiente diapositiva estamos presentando el caso de Lucas, ¿no? Y aquí pues un poco tenemos algún perfil de este alumno, que es un niño de 7 años. Vemos que es muy creativo
y de inteligencia promedio, que muestra, digamos, en cierto sentido, pues con el motivo de consulta, algunas dificultades, por ejemplo, en la lectura laboriosa, que es lenta, silabiante y con sus sustituciones, ¿no? No automatiza el proceso lector. En la escritura errática, pues vemos que su escritura en espejo ocasional, omisiones de grafemas y uniones indebidas, la caligrafía irregular. El impacto emocional nos muestra la ansiedad, el rechazo a la lectura y las somatizaciones, que es justamente el dolor del estómago, ¿no? La observación que hicieron un poco a este niño es algo interesante porque justamente vemos, ¿no? Como ya hemos dicho, que es un niño creativo, pero en esta, digamos, en esta observación se presentó que el niño, pues, mostraba mucha ansiedad, ¿no? Especialmente al momento de la lectura. En el siguiente punto, perdón, en la siguiente presentación vemos un poco la metodología de la evaluación aplicada, ¿no? Y aquí, pues, se basa sobre el protocolo de Proilex, donde nosotros hemos tratado un poco el primer punto, que es la detención cualitativa, y tener en cuenta esta la anamnesis, que es la historia de desarrollo, formularios a la familia, a la escuela, a los profesores, y la observación directa en el aula, ¿no? La evaluación psicométrica consiste justamente en estos test que se hizo también de gran ayuda para, para poder nosotros identificar, analizar, incluso pues después de esto facilitar, ¿no? Algunas herramientas. Más adelante sí que se verá algunas recomendaciones que es sobre el WIS, confirma la inteligencia promedio, el PROLEX, ¿no? Como DSTJ también, percentiles bajo lectura y ortografía, y la medición precisa de errores fonológicos. Síntesis diagnóstica, criterio de exclusión, pues descartar déficits sensoriales o la mala escolarización. Criterio de discrepancia, la brecha entre la coeficiencia intelectual y rendimiento lector. Especificidad, la dificultad está justamente en la relación fonema y grafema, ¿no? Eh, pues tener en cuenta que realmente pues esta evaluación no solo mide, ¿no? Sino que también comprende el modo el modo, el modo particular de cómo aprende el niño, ¿no? Y aquí vemos un poco el protocolo Prodilex que nosotros hemos hecho según este caso de Lucas. Tenemos un poco el historial o el perfil del alumno que se hizo esta fecha de observación el 20 de noviembre de 2025. Cursa el segundo grado de primaria, la fecha de nacimiento, pues el 15 de abril de 2018, centro educativo, ¿no? Los Álamos. Y cosa nos presenta un poco la historia clínica. Tenemos un poco esta, digamos, alteraciones, tanto visuales, auditiva, ¿no? Y lo que se hizo o lo que se informó es justamente que no presenta ninguna alteración, que es, al contrario, es algo normal, o sea, está bien, está en su condición adecuada. Tenemos también la valorización neurológica, en su desarrollo, pues motor, hitos lingüísticos, orales típicos que no presenta. Otras enfermedades no se han reportado enfermedades crónicas y pues tenemos algunos antecedentes también, ¿no? Si nos damos cuenta un poco de antecedentes familiares, como es el caso de su papá, que pues sí reporta o que reportó dificultades similares en el aprendizaje lector durante su infancia, ¿no?
Encontramos algunas discrepancias entre la coeficiente intelectual y el éxito escolar, trabajo oral y trabajo escrito, rendimiento en distintas materias, comprensión y memoria, días buenos y días malos, esfuerzo, trabajo y la calidad del resultado final. Y aquí al costado tenemos el área, ¿no? La comprensión y expresión oral, las características que presenta dificultades de acceso al léxico vocabulario, ¿no? Al hablar de explicaciones largas y complicadas, ¿no? Al hablar juega con el tiempo, no. Le cuesta entender lo que le están explicando, no. Presenta dificultades a la hora de narrar experiencias propias y expresiones y expresar emociones, no. Le cuesta seguir una serie de instrucciones, aquí sí, no, sí. Sí le cuesta a Lucas seguir algunas instrucciones, ¿no? Lectura, escritura, presenta dificultades de lectura, sí, presenta dificultades de escritura, sí, presenta dificultades en palabras multisilábicas, sí, cambia el orden de letras, sílabas dentro de las palabras en la inversión, sí, omite o añade letras, sílabas o palabras y omisiones, adiciones, sí. Confunde letras simétricas en espejo, rotaciones, sí. Cambia letras por otras sustituciones, sí. Junta y separa palabras de forma inadecuada, uniones, fragmentaciones, sí. Presenta dificultades en la segmentación de sonidos, sí. Comete un número elevado de faltas de ortografía natural y arbitraria, sí. Comete un número elevado de errores de sintaxis. No, y pues le cuesta integrar las reglas ortográficas trabajadas en clase, sí. Presenta dificultades a la hora de identificar conceptos morfosintácticos, sí. Comete un número de elevado de errores de puntuación, lectura y escritura, sí. Su nivel lector es pobre, sí. Se salta renglones a leer, sí. Se inventa palabras a leer o realizar una expresión oral, sí. ¿Tiene una baja comprensión lectora? Sí. ¿No le gusta leer en público? Sí. Comete un número elevado de errores en la lectura. Presenta dificultades a la hora de realizar un dictado. No sigue, se pierde, etcétera. Sí. Comete un número elevado de errores en los copiados. Sí. Presenta dificultades a la hora de tomar apuntes. También presenta problemas en la calidad de grafismo y la organización de espacios. También. Presenta problemas en la calidad de grafismo y organización del espacio, ya lo dije. Mayor dificultad para el aprendizaje de lenguas, castellano, catalán, inglés, ¿sí? Dificultad para planificar y redactar composiciones escritas, ¿sí? En la área de las matemáticas y la comprensión del tiempo, pues nos muestra un poco también estas características. Dificultades en el cálculo mental, sí, presenta dificultades en la interpretación y el uso de símbolos matemáticos, sí. Dificultades en la asociación número-cantidad, no, no. Presenta dificultades en el concepto de temporalidad, días, meses, horas, fechas, estaciones del año, sí. Confusión en el vocabulario en los conceptos temporales. Hoy, mañana, antes, después, ahora, luego, primero, segundo, sí. Presenta dificultades en aprender en las tablas de multiplicar, sí. Presenta dificultades en la comprensión y resolución de los problemas, sí. Y en el aspecto, en el área del aspecto cognitivo, memoria, atención y concentración, percepción y orientación, secuenciación, las características que presenta Lucas es la siguiente. Presenta dificultades a la hora de copiar de la pizarra o de un texto impreso, ¿sí? Se queja del movimiento de las letras en la lectura y en la escritura, sí. Presenta dificultades a la hora de integrar o automatizar el abecedario, sí. Confusión en el vocabulario, en el concepto vinculado con la orientación espacial, derecha, izquierda, arriba, abajo, sí. Eh, Se queja del movimiento de las letras en la lectura y en la escritura, sin especificar. Baja memoria para datos, etcétera, sí. Baja memoria para instrucciones, mensajes, recados, etcétera, sí. Baja memoria para instrucciones, mensajes, recados, etcétera, sí.
Presenta dificultades para recordar lo aprendido en el día anterior. Sí. Presenta serias dificultades para recordar información recibida por la vía de lectura. También. Buena memoria a largo plazo, caras, expresiones, lugares, etcétera. Sí. Pierde cosas con facilidad. Se olvida de dónde ha dejado las cosas. No trae el material necesario de las clases. Sí. Presenta dificultades con el ritmo, poesía, música, etcétera. Sí. Presenta dificultades de atención. Sí. En el área de salud notamos las siguientes características. En ocasiones propenso a infecciones de oído. No. Presenta frecuentes dolores de barriga y o de cabeza. Sí. En ocasiones presenta problemas de enuresis o encopresis. No. Presenta problemas emocionales asociados a ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, trastornos del sueño, problemas de conducta. No. Perdón, sí, sí presenta. Notamos aquí que presenta esto. Presenta alteraciones cutáneas, dermatitis atópica, eritemas. No. En la personalidad y organización personal, pues es desordenado. No. Y aquí notamos un poco las características que sí, ¿no? Que le cuesta organizarse, pupitre, deberes, objetos personales, le cuesta tener los libros, cuadernos, accesorios en el lugar apropiado. En el lugar apropiado, presenta dificultades a la hora de estudiar de forma independiente, le cuesta acabar las tareas y los deberes en el tiempo esperado, es emocionalmente sensible, puede sufrir o a menudo cambios bruscos de humor, puede tener una mayor capacidad intuitiva, puede tener un mayor grado de curiosidad, creatividad e imaginación. Y aquí notamos con frecuencia es catalogado de inmaduro sin especificar, ¿no? Estos los datos o las características que dieron los padres como los profesores. Insatisfacción escolar con los iguales y el profesorado. Bajo motivación hacia los aprendizajes, ¿sí? Con frecuencia es catalogado de vago, pues sí. Baja resistencia a la fatiga, se cansa con facilidad, ¿sí? En el área de también, un poco ya entrando en la coordinación psicomotriz, vamos a notar, bueno, y antes de eso, pues tenemos la baja autoestima, ¿no? Que habíamos dicho anteriormente, muy susceptible, dificultades de adaptación social, ¿no? La restricción social, agresividad, dificultades en las normas y inhibición, ¿no? Bueno, la coordinación psicomotriz, notamos, tiene dificultades en las habilidades motrices finas, torpeza manual y poco dominio de destreza, sí. Presenta dificultades en las habilidades motrices gruesas, como la coordinación y o el equilibrio, juego de pelota en equipo, correr, saltar, etcétera. No, no presenta. Con frecuencia confunde izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, detrás, sí. Y dificultades para realizar secuencias motrices, sí. ¿No? Observaciones, pues Lucas, niño de 7 años, segundo grado de primaria, eh, nos muestra un poco este núcleo del déficit en el área de la lectoescritura. Se observa que hay una alta concentración de errores en la ruta fonológica, segmentación, unión de sonidos, inversiones, instituciones. El nivel de lector es pobre y silabiante, lo que se traduce en un esfuerzo excesivo que anula la comprensión lectora. La digrafía y los errores en la copia dictado son también significativos. Déficits cognitivos asociados. Segundo punto, el bajo rendimiento se relaciona con debilidades en la memoria de trabajo y secuenciación, ¿no? Que es justamente estas dificultades para recordar instrucciones, listas, tablas, abecedario y conceptos de temporalidad y ritmo, ¿no? Atención y organización. Se fatiga rápidamente con tareas escritas y presenta dificultades notables y en la organización de su material y el manejo del tiempo escolar, ¿no?
orientación espacial, se observa confusión de izquierda a derecha, lo cual se refleja en las rotaciones de grafemas, ¿no? Que se ha observado. Impacto emocional y social, las dificultades, ¿no? Académicas que han provocado ansiedad significativa, han provocado ansiedad significativa, como son las somatizaciones con dolor de barriga y una marcada baja autoestima. Muestra rechazo a las tareas de lectura, aunque compensa con fortalezas en la creatividad y en la expresión oral, cuando no está bajo presión, ¿no? Este perfil exige una intervención que no solo se aborde a la lectoescritura, sino también el soporte emocional y la adaptación metodológica en el aula, ¿no? El informe psicopedagógico final, ¿no? Alumno Lucas, edad de 7 años, segundo grado de primaria, y el informe se hizo el 20 de noviembre de 2025, donde pues el motivo de consulta, el alumno es remitido a la evaluación por el equipo docente y familiar debido a un bajo rendimiento persistente en lectoescritura. Manifestado en lentitud, lectura silabiante y un elevado número de errores de decodificación y de ortografía, ¿no? Y se observa un creciente rechazo escolar y síntomas de ansiedad anticipatoria, ¿no? Entonces, las pruebas aplicadas lo tenemos al costado, el resultado clave, ¿no? Las conclusiones, primero, ejemplo, instrumento del WIS 5, escala de inteligencia, rango promedio 105 y se descarta discapacidad intelectual como causa de las dificultades. La habilidad lectora, Prolex R, Prodilex. La velocidad lectora, percentil 10, múltiples errores fonológicos, dificultad específica y severa en el proceso de decodificación. Atención y funciones ejecutivas, ¿no? La conclusión, pues, presenta déficits cognitivos asociados típicos de la dislexia. Criterios de discrepancia y exclusión, ¿no? Aquí notamos, pues, justamente esta discrepancia entre la capacidad cognitiva contra el rendimiento académico, ¿no? Que justamente, pues, Lucas posee, o sea, un intelectual promedio, pero no lo refleja en las habilidades de aprendizaje, ¿no? Rendimiento oral normal versus rendimiento escrito. Lenguaje oral, pues lo es normal, sin déficit en comprensión o expresión verbal. Y los criterios de exclusión. La evaluación confirma la ausencia de factores alternativos que expliquen el bajo rendimiento, ¿no? Estos tres puntos: no presenta alteraciones sensoriales, no existe evidencia de daño neurológico, no hay evidencia de privación o falta de oportunidad educativa. Los resultados de la versión lectora, vemos aquí un poco, ¿no? Que en realidad pues el rendimiento de Lucas está significativamente por debajo de lo esperado, ¿no? Porque si nos damos cuenta, el promedio de clase está a 60 palabras por minuto. El objetivo del curso, ¿no? Digamos, está a 50 palabras por minuto. En cambio, Lucas, si nos damos cuenta, pues está a 25. Entonces, está muy bajo este rendimiento de Lucas, donde pues podemos nosotros decir, ¿no? Diagnóstico conclusivo, ¿no? De acuerdo con todos los resultados que hemos visto, la aplicación del protocolo, se establece lo siguiente diagnóstico, ¿no? El siguiente diagnóstico, que es justamente trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura, que es la dislexia. Tipo específico, dislexia evolutiva de predominio fonológico. Fundamentación: el perfil de errores de Lucas se centra en la dificultad para establecer la correspondencia fonema-grafema, lo que resulta en inversiones, sustituciones y omisiones. La déficit en la conciencia fonológica y la ruta fonológica de la escritura. El proceso de codificación no está automatizado. Pautas y recomendaciones, ¿no? En el área lectoescritura, pues la intervención específica en esta terapia es centrada en la conciencia fonológica, ¿no? El entrenamiento explícito de la ruta fonológica también, que fue justamente esa discriminación de sonidos, segmentación, sílabas complejas.
Adaptación escolar, el uso de herramientas tecnológicas, muy esencial en nuestra época, en nuestra era. Lectores de pantalla dictado, ¿no? Eliminar la lectura en voz alta obligatorio frente al grupo, ¿no? Para bajar esa ansiedad. Funciones asociadas, entrenamiento en secuenciación verbal y no verbal y memoria de trabajo. Adaptación escolar, pues uso de organizadores visuales y pautas claras, reducir la cantidad de información para copiar, fundamental para el caso de, ¿no? En el caso de Lucas. Área emocional, refuerzo positivo de la autoestima, especialmente en el área de fortaleza, ¿no? Sobre esta creatividad, razonamiento que realmente ha demostrado Lucas estar muy pendiente en esta área. Estrategias de manejo de la ansiedad también fundamental para nuestro querido Lucas. Evaluar el contenido, ¿no? De adaptación escolar, qué sabe y no la forma, ¿no? De errores ortográficos o velocidad lectora en las asignaturas no lingüísticas y conceder a Lucas el tiempo adicional en el examen, ¿no? Adaptaciones metodológicas, pues en el aula, ¿qué cosas podemos hacer? Fragmentar textos largos en partes cortas, apoyo visuales, esquemas, pictogramas, mapas conceptuales, materiales de lectura graduado, nivelado, ¿no? Actividades multisensoriales como tocar, decir, escribir, escuchar. En casa está justamente esto, la lectura compartida diaria y sin presión con la familia, con los padres. Juegos fonológicos como es el tema de las rimas, sonidos, segmentación y el uso de audiolibros, ¿no? Más el seguimiento visual, que es también fundamental. En este caso, para poder reforzar, ¿no? La dificultad que presenta Lucas. Con especialistas, pues la reeducación fonológica y la mejora de fluidez lectora, entrenamiento entre memoria auditiva y secuenciación, ¿no? Y pues aquí, queridos amigos, terminamos en esta presentación con la siguiente, digamos, frase, ¿no? La dislexia no define a un niño, define solo una parte de cómo aprende, ¿no? Como sabemos, pues con una detención temprana y una intervención adecuada, los los niños que realmente padecen de esta dificultad, como en el caso de Lucas, pueden desarrollar todo su potencial y recuperar la confianza en sí mismos. Espero que les haya servido de ayuda y pues hasta aquí, hasta la próxima.